Muy buenas tardes, hermanos. Reciban un cordial saludo de su hermano en Cristo y servidor Enrique Cantú desde Clarksville, Tennessee, en los Estados Unidos. Y queremos en esta tarde meditar en la palabra de Dios. Vamos a ir para ello. Les animo a que abran su Biblia en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan en el capítulo 6 y vamos a comenzar en el versículo 22 y vamos a parar hasta el versículo 29. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 22 hasta el versículo 29. Leemos ahí y dice así la palabra de Dios, versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Vamos a ir al Señor en oración y a pedir su bendición. Padre, le damos muchas gracias por su bondad. Le damos muchas gracias por ser bueno. Rogamos que bendiga su santa palabra. Rogamos que perdone nuestros pecados, nuestras faltas. Y queremos también rogar, Señor, que su Santo Espíritu sea el que nos enseñe. Padre, deme la sabiduría, la habilidad, las palabras, la elocuencia, pero especialmente la unción de lo alto para hablar su palabra. Que Cristo sea exaltado y glorificado y que, Padre Santo, su Santo Espíritu sea nuestro Maestro. Si hay algo que en mi ignorancia o en mi torpeza no pueda hablar, no pueda decir, ruego que usted ministre a todo aquel que está escuchando su palabra. En Cristo nuestro Señor rogamos todo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a entonces a meditar en esta porción de la palabra de Dios. A, a manera de introducción, vamos a hablar aquí algunas cosas rápidamente. Primero, nosotros vemos en este capítulo 6 que el Señor hizo un par de milagros, podemos decir. En este capítulo 6 no lo leímos, pero cuando se comienza a leer en este capítulo, nos damos cuenta de lo que nos dice la Escritura. Nos dice que el Señor Jesús alimentó a más de 5,000 personas con tan solo 5 panes y dos peces. Él multiplicó los panes y los peces para poder alimentar a todas estas personas. Y no solo eso, sino que nos enseña la Escritura que aún sobró. Y el Señor Jesús les pidió que recogieran lo que había sobrado. Esto siempre me ha llamado poderosamente la atención, que el Señor Jesús, como el Creador, como el Dios encarnado, Él multiplicó aquella pequeña porción, aquellos panes, aquellos peces, pero qué interesante es que mandó a sus discípulos y a aquella gente a que recogieran los pedazos, lo que había sobrado, ¿no? Y dice la escritura
eh, pues que llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Qué interesante, ¿no? Que nosotros no seamos también pues desperdiciados con las cosas que nos da el Señor, y con especialmente en un país como los Estados Unidos se tira muchísima comida, pero eso se comienza a hacer una práctica también en nuestros países de habla hispana. Pero bueno, no debemos ser desperdiciados, debemos de tener cuidado, debemos de ser buenos administradores aún de las cosas materiales que Dios nos ha dado. Ahora, también nos dice en el versículo 19 que el Señor Jesús anduvo sobre el mar. Dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Vemos aquí entonces que el Señor anduvo sobre el mar, caminó sobre el agua, caminó sobre el mar, y los discípulos aún tenían miedo de lo que vieron, de cómo Él tenía el control del mar y el control de la gravedad, podemos decirlo, para no hundirse sobre el mar, en el agua, y ellos tuvieron miedo. Pero después comenzamos nosotros, hermanos, en este pasaje que leímos, el cual será nuestro texto, en el versículo 22, del cual hemos leído, y vemos varias cosas importantes. Tenemos que comentar esto brevemente antes de entrar en materia del asunto, en lo que queremos analizar del pasaje. Primeramente vemos que aquellos hombres o aquella gente estaban en una condición muy triste. Note lo que dice el versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras palabras, nos está diciendo el Señor que ellos estaban en una condición triste, en una condición muy triste, una condición muy mala. ¿Por qué razón? Porque estaban buscando al Señor Jesucristo, y escuche, ni siquiera lo estaban buscando por las señales, por los milagros que Él había hecho. Y esto en sí ya es una situación muy lamentable, muy triste. El mirar señales, el mirar milagros, y no buscar al Señor Jesús. No lo buscaron ni siquiera por eso. Él los amonestó y les dijo, no me buscáis. O dice más bien, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces, vemos nosotros aquí que esa fue la razón por la que aquellos hombres estaban buscando a, al Señor Jesús, no por las señales, no por los milagros, sino porque el Señor Jesús los había alimentado, porque habían encontrado un beneficio personal, un beneficio físico, material, personal, de aquella interacción o aquel encuentro con el Señor Jesús, podemos decirle. Ahora, ese es un buen punto para que nosotros hagamos una pequeña pausa aquí y nos preguntemos, ¿por qué buscamos al Señor Jesús? Estimado hermano o estimado amigo o amiga que nos escuches o que nos ves en esta tarde, aquí está la pregunta también para ti. ¿Por qué buscas al Señor Jesús? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué aceptas alguna invitación de los hermanos? ¿O por qué te acercas a los hermanos? ¿Por qué te acercas a la iglesia? En México tenemos una situación muy lamentable. Cuando alguna persona va casa por casa, puerta por puerta, invitando, o cuando simple y sencillamente se extiende una invitación a una familia a ir a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios, a veces ellos se preguntan o le preguntan a uno directamente, oiga, ¿y qué van a dar? Porque están acostumbrados que cuando
hay las famosas campañas evangelísticas o las invitaciones a la iglesia y cosas de esas. Hay muchos grupos que están acostumbrados a dar muchas cosas materiales para que sea, como dicen ellos, una carnada para que la gente venga a escuchar. ¿Tú por qué le buscas? ¿Por qué buscas a Cristo? ¿Por qué buscas al Señor Jesús? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué te acercas a los hermanos? ¿Por qué vas a escuchar? ¿Vas verdaderamente a escuchar? ¿Estamos verdaderamente tratando de tener un encuentro y una relación personal con el Señor Jesús? ¿O hay algunos beneficios personales que se están buscando o materiales? Ahora, note usted lo siguiente. El Señor Jesús, sin lugar a dudas, que les reprendió y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y luego, en el versículo 27, la reprensión es más directa. En el versículo 27 dice ahí lo siguiente. Dice: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y basado en este versículo es nuestra meditación el día de hoy, hermanos. Nuestro título es el trabajo verdadero. ¿Cuál es el trabajo verdadero que cada uno de nosotros, escuche esto, no tan solo los cristianos, pero que cada uno de los seres humanos sobre esta tierra debería de estar buscando y debería de estar haciendo? ¿Cuál es ese trabajo verdadero? Porque Él les dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y les aclaró y les dijo: la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Él los reprendió por su actitud y por sus intereses en esta vida solamente. Particularmente tenían un interés solamente y puramente material al buscarle a Él y al tener un encuentro con Él. Así es que es un buen punto para que nosotros también nos preguntemos: ¿cuáles son tus intereses en esta vida? ¿Cuáles son mis intereses en esta vida? ¿Cuáles son las cosas en las que tienes mayor interés en esta vida? Y de eso hablaremos en un minuto. Ahora, un tercer punto que queremos hacer rápidamente es que recuerde usted cómo comenzamos, que el Señor Jesús les dijo que ni siquiera lo habían buscado por las señales, es decir, por los milagros que había hecho. Ni siquiera por eso lo habían buscado, sino porque habían comido el pan y se habían saciado. Queremos recalcar y remarcar una cosa sumamente importante. Los milagros y las señales no le dan al hombre la fe verdadera, la fe salvadora para creer el bendito evangelio del Señor Jesucristo. El hombre no puede creer ni siquiera si viese señales, si pudiera ver milagros y si pudiera ver señales grandes y si pudiera ver tantas cosas hoy en día que sabemos al estudiar la Escritura que no están al menos disponibles en la misma intensidad y de la misma manera que estaban antes. No existen hombres hoy en día que puedan imponer sus manos o que puedan hacer una oración y que entonces puedan provocar un milagro sobrenatural en ese mismo momento. Dios sigue obrando y responde a las oraciones de su pueblo. Y no dudamos ni siquiera en el poder de Dios, que Él puede sanar, que Él puede hacer milagros, pero no es en la misma manera que lo estaba haciendo en ese tiempo, a través de hombres que lo hacían públicamente. No existe eso el día de hoy. Recuerde que estos milagros y estas señales, especialmente cuando eran hechos por los apóstoles y algunos otros hombres en la Escritura, era una confirmación de su autoridad, de la autoridad dada por Dios, de la autoridad que Él estaba dando al ministerio y a la iglesia, y la autoridad de lo que ellos estaban predicando, del mensaje de la salvación, del evangelio. Y últimamente se estaba desarrollando y escribiendo la palabra de Dios. Pero volvamos al tema inicial, es decir, los milagros no le dan la fe verdadera o la fe salvadora al hombre.
Esta es una situación muy triste. Escuche, no hay ningún milagro ni ninguna cosa que pueda traer la convicción al hombre de que debe de seguir a Cristo, de que debe de arrepentirse de sus pecados y volverse a Él de todo corazón. Tal cosa no existe, mis amigos. Escuche esto, si usted está esperando ver algo grandioso, un milagro grande para poder creer el Evangelio, eso nunca va a pasar, porque aunque ese milagro sucediera, usted no podría creer a Dios, usted no podría creer el bendito Evangelio de Cristo, que Él vino a morir en la cruz por los pecadores y que se levantó de entre los muertos al tercer día para que en el nombre de Él se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso no va a suceder. Escuche esto, el único milagro que puede dar la fe salvadora al hombre es la obra de Dios en el corazón. Es el milagro que Dios ha hecho en su servidor, el milagro que ha hecho en muchísimos cristianos a través de todos los tiempos. Y es que el poder de Dios se manifiesta en el corazón de los hombres para ayudarlos a vencer la enemistad que hay entre el hombre y Dios, ayudarles a vencer el pecado, concediéndoles el arrepentimiento de pecados y dándoles la fe salvadora, dada solamente por la pura gracia de Dios. Esa fe salvadora para poder creer que Cristo vino a este mundo a caminar entre los hombres, a vivir, a habitar entre nosotros, y que después fue crucificado en la cruz del Calvario y que se levantó de entre los muertos al tercer día y que anduvo por 40 días después de su resurrección, de acuerdo al libro de los Hechos, en el capítulo 1, anduvo predicando todavía la palabra y el mensaje de salvación para después ascender a la diestra del Padre donde se encuentra hoy en día. Ese es el único milagro que puede salvar al hombre. Cuando Dios con su poder toca el corazón del hombre, lo transforma, lo cambia, tumba completamente las barreras de enemistad que hay entre el hombre y Dios y le ayuda a tener victoria sobre el pecado, le ayuda a mirarse a sí mismo como un vil pecador que ha violentado, quebrantado los mandamientos de Dios y que se encuentra en serios problemas y que necesita un Salvador, y ese Salvador es Cristo el Señor. Ese es el único milagro. Así que la pregunta para ti, mi amigo, en esta tarde es: ¿has experimentado ese milagro en tu corazón? ¿Te has reconocido pecador delante del Dios vivo? ¿Has creído el bendito Evangelio de Cristo Jesús? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has creído en Él? Existe en ti solamente una esperanza, y esa esperanza es que un día estarás delante de la mismísima presencia de Dios, vestido, cubierto de la justicia de Cristo, y nada de parte tuya, ninguna obra, ninguna cosa, porque nada puede salvar al hombre. No es por obras, es por gracia la salvación que Dios da. Ahora, entremos rápidamente en lo que queremos analizar en este pasaje. En primer lugar, miremos lo que este pasaje no enseña. Tenemos que tener mucho cuidado cuando analizamos aquí la Escritura. ¿Qué es lo que este pasaje no enseña? Bueno, en primer lugar, escuche, muy importante, ese versículo 27 que leímos dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Alguien pudiera decir: bueno, mira, entonces está enseñando que no tenemos que trabajar, que no hay que trabajar. Especialmente dice: no por la comida que perece, o sea, no por las cosas de este mundo, que vamos a hablar en un momento de eso. Pero mi amigo, esto no es lo que enseña la palabra de Dios.
Esto no está enseñando este pasaje que no hay que trabajar en esta tierra porque habría una contradicción abierta contra la enseñanza de la Escritura. La Escritura nos enseña de hecho abiertamente. Vayamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 3. En segunda de Tesalonicenses en el capítulo 3 y comenzando en el versículo 6 es el apóstol Pablo y dice lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses 3:6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Y cuál es el desorden del que habla él? Pues mire, empieza a aclararlo en los siguientes versículos. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Escuche eso. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Mira, hermanos, qué enseñanza tenemos aquí. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces el Señor Jesús no estaba enseñando que no debemos de trabajar en esta tierra. De hecho, permítame hacer una observación rápida. El trabajo no fue el resultado del pecado. El trabajo comenzó desde que Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Mire, vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice, por cuestiones de tiempo voy directamente a ese solamente. Dice Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Y escuche esto, para que lo labrara y lo guardase. Es decir, había que hacer trabajo, había que labrar el huerto y guardarlo. Eso implica acción, iba a haber trabajo. Esto fue antes de que entrara el pecado. Ahora, cuando el pecado entró, obviamente esta situación, igual que todas las demás cosas en este planeta, incluyendo la creación, las cosas que podemos nosotros ver abiertamente en nuestros días, y nosotros mismos, como sabemos, todo fue alterado por el pecado. En Génesis, ahí mismo en el capítulo 3, en el versículo 17, note lo que sucedió. Esto ya después de que el hombre pecó. Génesis 3:17, y esto fue parte ahora sí que del juicio, de la maldición de Dios por el pecado. Génesis 3:17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y escucha esto: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El resultado del pecado. Ahora, más difícil, ganarse el sustento, el pan, lo cual Dios había dado gratis, completamente gratis al hombre. Ahora, por el resultado del pecado, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mientras que le había asignado guardar, labrar al huerto, el huerto ahora es con dolor. Comerás de ella todos los días de tu vida. Y no tan solo eso, nota el versículo 19, ahí mismo. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces nosotros podemos ver precisamente que
El Señor Jesús allá en el Evangelio de Juan no estaba enseñando que no debemos de trabajar en esta tierra. Tampoco estaba enseñando, mis hermanos y amigos, que no debemos de servir correctamente a nuestros patrones o que no debemos de ser esforzados en nuestro trabajo, cualquier cosa que nosotros hagamos. Y escuche esto que voy a decirle, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé gracia y que derrame su misericordia sobre nosotros, porque muchas veces me ha tocado ver en los lugares de trabajo a hombres que profesan ser cristianos y que no son esforzados, y no solamente que no son esforzados en sus trabajos y que no lo hacen bien, sino que se quejan continuamente de su trabajo. Y esto, mis hermanos, no es correcto, esto no es bíblico, no está bien. Mire, vayamos a, voy a tocar nada más 2 o 3 pasajes acerca de eso en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Note lo que dice, versículo 22 y 23, dice en el 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Un pasaje más en Tito capítulo 2. Un poco más adelante en su Biblia, en Tito capítulo 2, y ahora en el versículo 9 y 10, note lo que dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Es decir, cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros de buena voluntad nos sometemos a nuestros patrones, a la compañía, a hacer el trabajo que necesitamos hacer y para el cual fuimos contratados, y tratar de hacerlo lo mejor posible, estamos adornando, ¿sí?, la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ellos van a ver en nosotros una actitud diferente, aun y cuando, si no tuviésemos oportunidad de hablar el evangelio, la palabra de ellos, la palabra de Dios, ellos nos están viendo cómo vivimos y lo que hacemos. Cómo conozco gente en las compañías, en los trabajos, que a veces, si fueron contratados para hacer algo, ellos dicen: no, eso no es mi trabajo, cuando les mandan a hacer algo diferente. Que Dios nos ayude como cristianos. El último versículo que quiero, o el último pasaje que quiero leer acerca de este punto que estamos haciendo, que el Señor Jesús no enseñó en primer lugar que no deberíamos de trabajar en esta tierra, y en segundo lugar tampoco está enseñando que no debemos de servir correctamente a nuestros patrones o a ser esforzados en nuestro trabajo. En Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 18 y 19, rápidamente dice ahí la palabra de Dios: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Mis hermanos, qué reto tenemos aquí. Sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Ahora escuchen, hermanos, mucha gente podría decir en esta tarde: no, pero esos fragmentos o esos pasajes fueron escritos porque la gente, eh, o sea, eran siervos, o alguien pudiera decir como tipo esclavos. Pero escuche esto: eso es el equivalente a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Tenemos que trabajar para el sustento de nuestras familias, y somos contratados para hacer un trabajo. Tenemos que ser esforzados y tener una buena actitud. Entonces, esto aplica perfectamente para nosotros. Así que de nuevo, este pasaje no está enseñando que no debemos de trabajar, tampoco está enseñando el Señor Jesús que no debemos de servir correctamente a nuestros patrones. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando? Bueno, vayamos a ver qué es lo que está enseñando el Señor. Volvemos a nuestro texto principal, al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, nuestro texto, y en el versículo 27 está la clave. Recuerden nuestro tema, el trabajo verdadero. Dice el 27: trabajad
no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces, ¿qué está enseñando el pasaje? ¿Qué está enseñando el Señor? Lo que está enseñando, mis amigos y hermanos, es lo siguiente. Está enseñando que en nuestra vida debe de haber prioridades, es decir, debemos de identificar cuál es la prioridad más alta en nuestras vidas, cuál es la cosa más importante en que debemos de enfocarnos, en qué cosas debemos de ocuparnos y cuáles son las cosas más importantes en nuestras vidas y en qué cosas debemos de gastar nuestro tiempo, nuestras energías, nuestras fuerzas, nuestros pensamientos. Y sin lugar a duda, aquí hay una enseñanza y dice que debe de ser en las cosas eternas, es decir, en las cosas de Dios. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Escuche, debemos de trabajar. El trabajo verdadero es aquel en el cual nosotros invertimos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, en las cosas que las invertimos y en las cuales debemos de invertirlas son en aquellas cosas que no perecen, en aquellas que no desaparecen, sino que permanecen para la vida venidera, para la vida eterna. Esa es la enseñanza del Señor. Así que en esta tarde la pregunta obligada es esta: ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué consideras que es lo más importante en tu vida? Y ahorita mencionaremos 2, 3 cosas más, pero eso es la enseñanza que estamos viendo aquí. Debemos de trabajar en las cosas eternas. ¿Cuáles son las cosas en las que debemos de trabajar? Bueno, el trabajo verdadero es aquel que dedicamos o aquel cuando nos esforzamos en hacer las cosas que generan recompensas eternas, recompensas en la vida venidera y sobre todo aquellas cosas que glorifican a Dios en nuestras vidas, que exaltan al Señor Jesucristo en nuestras vidas, aquellas que hacemos y que verdaderamente dan honra y gloria a Dios en nuestras vidas, aquellas cosas en las que dedicamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo y que últimamente damos honra y gloria a Dios con nuestra vida. Debemos de trabajar precisamente en estas cosas, las cosas que glorifican a Dios y que nos generan recompensas eternas. Ese es el trabajo verdadero, mis hermanos. El trabajo verdadero es precisamente hacer la voluntad de Dios, dar honra y gloria a Él. Ahora, escuche esto muy importante, dice en ese versículo 27, trabajad, dice el Señor Jesús, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Hasta nos dice cómo hacerlo y qué hacer. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Es decir, si queremos trabajar verdaderamente por aquellas cosas que permanecen a vida eterna, tenemos que hacerlo centrados en la persona del Señor Jesucristo y a través de Cristo. Aquello que le dé a Él honra y gloria, honrará definitivamente al Padre, porque precisamente nos dice que a este, es decir, al Señor Jesucristo, señaló Dios el Padre. Y precisamente en el versículo 28, inclusive preguntan a aquellos hombres y dicen, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En otras palabras están diciendo, bueno, ok, ya nos dijiste que debemos de trabajar por las cosas que son a vida, que permanecen a vida eterna, pero ¿cómo lo hacemos? Y él les dijo esto en el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Oh, mis hermanos, una declaración muy pequeña, pero muy profunda. El trabajo verdadero es precisamente vivir en esta vida para la honra y gloria de Dios, creyendo en el Señor Jesucristo y siguiendo a Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque a este señaló Dios el Padre.
Escuche lo que voy a decirle: cualquier cosa que hagamos en esta vida que no traga honra y gloria a Dios a través de Cristo Jesús, que no exalte el bendito evangelio de Dios en nuestras vidas, entonces es algo vano, algo que no tiene sentido, algo que no tiene ningún valor. Aquello que glorifica y que exalta al Señor Jesucristo y que exalta a Dios el Padre, entonces es lo que verdaderamente vale la pena en esta vida. Ese es el trabajo verdadero, porque permanecerá a vida eterna. Entonces, mis hermanos, el trabajo verdadero, podemos resumirlo, es precisamente creer y seguir a Cristo, ser fieles discípulos y seguidores del Señor Jesús, vivir una vida que traiga honra y gloria a Dios, que traiga honra y gloria a Cristo, que exalte el nombre de Él y que no traiga vergüenza alguna al bendito evangelio. Entonces, podemos cerrar nosotros este mensaje hablando varias cosas y haciendo una aplicación personal a nuestras vidas. La primera cosa que tenemos que preguntarnos todos y cada uno de nosotros es esto: ¿cuáles son tus prioridades? Es decir, ¿cuáles son las cosas más importantes en tu vida? ¿Cuáles son las cosas más importantes? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Cuáles son tus prioridades? Escucha esto, no en teoría, es decir, no solo de labios, que tú digas: no, sí, para mí es más importante leer la palabra de Dios, para mí es más importante orar, o para mí es más importante ir a la iglesia, para mí es más importante estar con mi familia y hablar las cosas de Dios. Eso lo llegamos a comprender en la mente y podemos decirlo y responderlo cuando nos preguntan, pero no estamos hablando solamente de una teoría, de algo de labios, sino que estamos hablando en la práctica, en lo que hacemos todos los días. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? ¿Qué se nota en la manera en que vivimos? Escuche esto: el trabajo para los hombres, y ahora hasta para la gran mayoría de las mujeres, se ha convertido en el centro de todo. Y escuche otra vez, recuerde que la enseñanza no es que no trabajemos, pero lo que me refiero es que debido a las preocupaciones o presiones materiales y de trabajo, ahora hasta en los creyentes se ve mucho diferentes situaciones, como por ejemplo, estar dispuestos a dejar la iglesia, o estar dispuestos a dejar una iglesia sólida donde ellos saben que recibirán alimento de su palabra, y que Dios nos ayude a todos a considerar nuestros caminos, en qué es lo que hacemos, cómo vivimos y cuáles son las cosas más importantes, cuáles son nuestras prioridades. Porque yo quiero recordarle que precisamente lo que el Señor Jesús le habló a estos hombres, de que deberían de enfocarse y de trabajar, no por la comida que perece, sino lo que a vida eterna permanece, es precisamente una enseñanza central en la palabra de Dios. Y vamos a ver un pasaje rápidamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, muy rápidamente, para reforzar solamente esto, porque es la misma enseñanza del Señor Jesús en Mateo capítulo 6. Evangelio de Mateo en el capítulo 6. Ahí nos dice el Señor Jesús otra vez hablando, y en el versículo 19, Mateo 6, 19, dice el Señor Jesús: escuche, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y mira lo que dice más adelantito, versículo 31, casi al final de este mismo capítulo, versículo 31. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, escuche esto, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal.
Mis hermanos y amigos que nos escuchan, qué triste situación la de un hombre que no tiene tiempo para las cosas de Dios o que está dispuesto aún a poner en riesgo la fe o a veces a abandonar la fe. Así es como terminan por perseguir las cosas de este mundo. Escuche esto que voy a decirle muchas veces aquí en los Estados Unidos. Yo veo que los hombres se vienen solos aquí y tratando según de mejorar y de buscar una mejor vida, y al final terminan con otra mujer en este país, terminan abandonando a sus familias enteras, a su mujer, a sus hijos y todo esto. Esto es muy triste. Supuestamente el plan original y la intención era buena, pero al final todo se desvanece y se desbarata. Porque eso es lo que pasa en la vida del hombre cuando no se centra, cuando no entiende cuál es el trabajo verdadero. El trabajo verdadero es buscar dar honra y gloria a Dios con su vida y creer y seguir al Señor Jesucristo y vivir para la honra y gloria de Él. ¿Cuáles son tus prioridades en este día? ¿Qué es lo más importante para ti? Recuerda, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Mucha gente hasta sueña en acumular tantos bienes y muchas cosas para vivir tranquilamente. Algunos, y es muy común aquí en los Estados Unidos, en estar pensando hasta en el retiro, la jubilación. Y después de que se retiran o se jubilan, si Dios les permite hacer eso, después andan buscando qué hacer porque dicen que tienen mucho tiempo y se aburren. Qué triste escuchar esas historias. Oh, cómo podríamos estar aburridos o pensar que no hay nada que hacer cuando el Señor mismo nos enseñó que la mies es mucha y los obreros son pocos en esta tierra. Necesitamos enfocar nuestras prioridades, necesitamos corregir nuestras vidas y volvernos a Él de todo corazón. Que Él nos ayude y nos dirija, que Él nos dé ánimo en esta tarde. Si me escuchas en esta tarde o estás viendo este video y eres cristiano, cristiana, profesas ser un hijo de Dios, ser un cristiano, que Dios nos ayude, que Dios te dé gracia, que Dios te sustente, te dé fortaleza para que pongas en orden el corazón, la mente, y que se enfoque en el trabajo verdadero. Que Dios nos dé gracia a todos nosotros para vivir para la honra y gloria de Él. Que Él nos ayude, que Él nos sustente, porque ciertamente la carne es débil. Muchas veces batallamos hasta para hacer decisiones correctas que glorifiquen a Dios. Y si tú no conoces al Señor Jesús, si nunca te has arrepentido de tus pecados, si nunca te has considerado pecador delante de Dios, aquí está precisamente el mensaje también para ti. ¿Quieres hacer lo bueno? ¿Quieres hacer la obra de Dios? Pues esto fue lo que ellos preguntaron, versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, necesitas venir a Cristo. Necesitas humillarte delante del Dios vivo, del Creador de todas las cosas, del Rey de Reyes y Señor de Señores, y pedir que te ayude, que abra sus ojos, que te enseñe que eres un pecador, que has quebrantado los mandamientos de Dios, la ley de Dios una vez tras otra, y que necesitas un Salvador, porque si murieses en este mismo momento, o si murieses sin haberte reconciliado con Él, sin haber recibido a Cristo Jesús como el Salvador de tu alma, de tu vida, estarás en muy graves problemas, porque después de eso tendrás que vivir una vida separado de la presencia de Dios, y el único lugar donde el hombre vivirá fuera de la presencia de Dios, separado de Él, es en el lugar de tormento eterno llamado infierno. Así que mi amigo, mi amiga, quiero animarte en esta tarde y quiero exhortarte y quiero darte una advertencia, podríamos decirle, de que esta vida pasa rápido y no sabemos dónde vamos a quedar. Tú no sabes cuándo irás a morir, tú no supiste cuándo ibas a nacer, no elegiste eso, no puedes elegir tampoco sobre tu propia vida, pero puedes hacer una cosa, puedes correr hacia la cruz del Calvario, puedes ir allí al lugar de la calavera, Gólgota,
en tus pensamientos, en tu corazón, donde se desarrolló la historia más importante de la humanidad, donde Cristo Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario para reconciliar al hombre con su Creador. Necesitas un Salvador, necesitas ser reconciliado con Dios porque tú sabes, tu conciencia te acusa de que has hecho lo malo delante de Dios, de que has quebrantado los mandamientos de Él. Así es que corre a Él. Las buenas nuevas, las buenas noticias es que Cristo vino a morir en la cruz por los pecadores. Y tú calificas, yo califico como pecador y Él un día me salvó y me enseñó que era un vil pecador y que necesitaba un Salvador. Y lo mismo puede hacer contigo. Ven a Él y pídele que te extienda su misericordia, que abra tus ojos, que te conceda el arrepentimiento de pecados y que te dé la fe salvadora para creer en el bendito Evangelio del Señor Jesucristo. Que Cristo sea exaltado, que Él sea glorificado y que Él nos ayude. Gracias por su atención.